bienvenida, licenciado Cristian Zurita, del portal Periodismo de Investigación, un periodista de investigación con una amplia experiencia en Ecuador. Le damos la bienvenida, licenciado Zurita, y quisiéramos referirnos a lo expresado por el experto Córdoba que acabábamos de presentar. Él habla de que hay otras facetas que no se ven, de operadores de las mafias que no están precisamente ni en los barrios populares ni en las cárceles, sino en los lugares más exclusivos de Ecuador y también en estamentos de gobierno. ¿Es este el caso de Rubén Cherres? Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Gustavo. Muy buen día. Un placer estar nuevamente con su audiencia. Parecería que sí, porque lo que nosotros hemos observado o podido acceder a la información que ya se ha hecho pública a través del portal La Posta, ¿sí? Y de otra que nosotros ya conocíamos y que nos encontrábamos investigando, es que este hombre viene relacionándose con grupos aparentemente criminales desde el año 2011. Y cuando se lo empieza a investigar, ¿sí? Simplemente llega un momento en el cual esto se archiva por un pedido del fiscal y por y porque el juez de la causa también lo acoge sin que el país se entere qué pasó con una investigación de este calibre en la cual están citados un sinnúmero de personas de influencia nacional y otros que están directamente ligados al círculo inmediato del presidente de la República, como es el caso del señor Danilo Carrera, ¿sí? Que se haya podido probar que el señor Danilo Carrera es parte de esa estructura, eso no se lo ha logrado, ¿sí? Pero de por medio es claro y evidente que existen un árbol y una serie de relaciones que identifican a los grandes grupos con otros que están directamente relacionados con el crimen organizado. Así que, es real lo que ha dicho el doctor Luis Carlos Córdoba, en el sentido de que buena parte de estas decisiones, ¿sí? No se toman en las favelas y en los barrios populares, sino que estas decisiones pues se toman en barrios o en mansiones como en las que vivía el señor Leandro Norero, por ejemplo. Existen sendas fotos luego de su aprehensión en la cual se observa que vivía pues como un magnate, ¿no? O sea, vivía para las condiciones del Ecuador en una mansión, ¿sí? Y es allí donde efectivamente se toman decisiones relacionadas a lo que es el manejo del crimen organizado y pues de su poderosa y enorme industria que está directamente relacionada al narcotráfico. ¿Qué ha podido investigar usted sobre Rubén Cherres concretamente? Un ciudadano que de lo que se va conociendo se daba, por decirlo coloquialmente, una vida de artista, pero sin bienes significativos ni grandes cuentas, eso sí, con una decena de empresas a su haber, empresas aparentemente fantasmas, tampoco con una gran actividad económica. Hay un grupo de 11 empresas identificadas que fueron formadas junto a este albanés de nombre Dritan Yika, ¿sí? De ahí se han identificado que pues existía una estrecha relación con este albanés desde el año 2011 y pues habría que determinar qué tipo de negocios lograron entablar en este periodo, sea de tipo comercial privado u otros directamente relacionados al manejo del Estado, como aparentemente pudo haber sucedido a partir de de la ascensión y posesión del presidente Guillermo Lasso, ¿sí? Eh, Se sabe que efectivamente es un hombre cercano por demás al cuñado del presidente Danilo Cavera, porque compartían los mismos intereses y porque compartían la, las mismas funciones o funciones parecidas en el Guayaquil Tennis Club. Y de ahí pues viene una relación que se va apalancando con una serie de personajes de la sociedad guayaquileña que algunos de ellos no tenían por qué conocer absolutamente nada, pero otros por la relación cercana que pudieron tener a Chávez, pues nos deberían dar una explicación de de qué es lo que sucedió. Por ejemplo, dentro del árbol de relaciones que se encuentra en la Fiscalía General del Estado, no en la Fiscalía, sino en la investigación,
que fue archivada por la Fiscalía en la ciudad de Manta, se identifican sendas relaciones del señor Chávez, por ejemplo, con un político importante del Partido Social Cristiano como es Alfonso Pochojar. Entonces, él no ha dicho absolutamente nada, no creo que de alguna manera puede estar relacionado, pero ya que su nombre de alguna manera va a ser público, debería dar una respuesta e indicar qué tipo de relación tenía, ¿no? Otra de las personas que ha sido mencionada, ¿sí? No solo como el señor Danilo Carrera, es el hermano del abogado Jaime Nebot, que es José Nebot, ¿sí? Dentro de esta trama de relaciones que podría haber o que tiene el señor Rubén Chévez, que de alguna manera es un hombre, no es un patricio, pero es alguien que estaba relacionado con la sociedad guayaquileña y pues aparentemente era un tipo que tenía una enorme capacidad de hacer amigos o estar Digamos que o se ser parte movía de la cómodamente vida. en altos círculos sociales y económicos de Guayaquil. Son los grandes círculos de Guayaquil, o sea, ser parte del tenis club de Guayaquil no es cualquier cosa, ¿sí? Ahí está efectivamente la sociedad guayaquileña, y buena parte de ella es donde se conversan y donde están por demás mejor informados incluso que nosotros, Gustavo, sí, lo más seguro es que ellos están mejor informados que nosotros, Ahora, ¿sí? licenciado Zurita, efectivamente Cherres, con todos estos vínculos, sin haber sido nunca funcionario público, más bien una persona cercana de lo que se conoce precisamente a Luque y también a Danilo Carrera, ha tenido una injerencia importante en nombrar ministros, gestionar cargos, negocios dentro del sector público. Y la pregunta que siempre nos hacemos es ¿cuánto de esto podía o no conocer el presidente de la República? Está por determinarse la real injerencia que pudo haber tenido Rubén Chévez con respecto a la selección de Ministros. autoridades dentro de la función pública, ¿sí? Y eso es lo que hay que determinar, porque es posible que sus intereses y sus influencias y su posible injerencia esté directamente relacionada a Danilo Carrera, que efectivamente tiene una influencia muy importante sobre el presidente de la República. Por eso es que es tan grave el caso, ¿no? Por eso es que es tan grave el caso. Y pues luego de haber identificado que existen investigaciones, Rosana, y que estas fueron archivadas, y que no hemos recibido una respuesta clara por parte de la Fiscalía General del Estado, y que el Consejo de la Judicatura nos debe dar una respuesta eh, amplia sobre las razones por las cuales un juez ordenó cerrar esta investigación, pues sí nos hace pensar que pueden existir intereses o presiones al más alto nivel para que esto simplemente no se haya conocido, ¿sí? Eso es un tema por demás grave. Ayer el periodista Anderson Boscan ya lo dejó señalado de que posiblemente hubieron reuniones o hubo una reunión en la cual se le explicó de este tema al presidente de la República y pues simplemente no pasó nada. Aquí hay una serie de preguntas que se deben responder, ¿sí? Por lo regular en este tipo de temas, el presidente de la República no es la persona adecuada para enterarse de un caso en particular, ¿sí? Pero por la cercanía de personas que están directamente relacionadas a él, es posible que lo haya conocido. Y él tiene que responder públicamente si es que efectivamente él recibió una explicación y pues un detalle de lo que significó esta investigación denominada León de Troya, ¿sí? Y si es que la conoció y no hizo nada, pues yo creo que el presidente está en graves problemas, por supuesto. Y eso es lo que justamente ahora es lo que tiene que conocerse e investigarse desde el punto de vista político. Le corresponde a la Asamblea hacer un trabajo por demás serio, no como lo ha estado trabajando, o sea, lo que ha tenido en los últimos días o el día de ayer ha sido una joya que no lo esperaba, a lo menos este grupo de asambleístas mediocres que ha recibido esta información, pues no entendemos cómo lo van a procesar, pero el proceso correcto es citar, ¿sí?, a las autoridades de Palacio, a los abogados del presidente de la República. El presidente nunca va a asistir a esa comisión a dar declaraciones, a que cuenten efectivamente cuál es la relación o qué es lo que pudo conocer el presidente con respecto a esta investigación que fue archivada
y la unidad de investigación policial que realizaba los trabajos de pesquisas, pues fue disuelta por pedido de la general Varela, entonces comandante general de policía. Ayer, licenciado Zurita, había una discusión de al haber sido una investigación que se quedó a nivel de investigación, es decir, no progresó, estaba en esa etapa en la que supuestamente no se puede difundir mayor información, no se lo debió haber hecho ahora. Sin embargo, lo que dijo Anderson Boscan es que había el intento por parte del gobierno nacional, no solamente de quedarse con el archivo de esta investigación, sino además de eliminar este informe. Esta es una denuncia grave, considerando que el gobierno podría estar involucrado en la desaparición de un informe de este tipo, pero como decía, la discusión estaba hasta qué punto una investigación previa, aunque ya fue archivada, puede difundirse o dilucidarse ante la opinión pública. A mi criterio, es información que tiene que ser conocida porque es de interés público, ¿sí? Si es que la fiscalía o si es que las autoridades consideran que tiene que mantenerse en reserva, bueno, es un tema a discutirse, pero en principio los periodistas nunca nos vamos a negar a obtener información que efectivamente nos interesa y poder compartirla con el público, independientemente de los colaterales que pueda generar. Ya conocemos que a veces la prensa informa de temas y pues simplemente desbarata investigaciones. Eso efectivamente sucede. Por eso es que se mantiene la reserva en ciertos casos. Pero este caso estaba cerrado, ¿sí? Este caso estaba cerrado. Y no es que la información se iba a perder. Mire, el mejor ejemplo de que la información no se perdió es que parte de la investigación policial llegó a manos de Boscan. Y parte de esa investigación también ha llegado a nuestras manos. Entonces, ha llegado por doble vía y por fuentes distintas, ¿sí? Entonces, es muy difícil pensar que la información se pierda. Y eso es real, porque la información, desde el punto de vista periodístico, yo que lo entiendo y he trabajado tanto tiempo en ella, es que la información nunca está en un solo lugar. Nunca, ¿sí? Y se puede identificar y hay razones y hay información por demás impensable que ha logrado hacerse pública, ¿sí? No necesariamente porque alguien quiera esconderla, simplemente porque simplemente no es de acceso, ¿ya? Y este no es el caso. Obviamente este no es el caso. Entonces, decir un disparate como ese, pues básicamente ya pasa por las condiciones de show y de intenciones de generar conflictos que pasan más por el populismo periodístico que por la real capacidad de sentarse a procesar documentos y a profundizar en ellos, y pues ese es uno de los graves problemas que estamos enfrentando con esta calidad de nuevos medios. Pero bueno, el tema no es atacar al mensajero, ¿ya? El tema es dejar en evidencia pues que allí está la información y sobre esta se puede trabajar. Ahora, licenciado Zurita, hablar de la mafia albanesa es hablar de una de las mafias más violentas e inhumanas del planeta. Es la misma mafia que hace poco escandalizó al mundo con sendos informes de un prestigioso periódico como The Guardian o de Infobae, cuando daba cuenta de que la mafia albanesa estaba cosechando más bien de esta formación a sicarios, a niños, a jóvenes en Durán, junto a la ciudad de Guayaquil. Ahora, poniendo como premisa ese axioma de que no se escoge a los parientes, sí a los amigos, ¿qué lectura dejan las conjeturas que se crean? Cherres, potencial operador de la mafia albanesa, habrá que comprobarlo. Cherres, el mejor amigo de Danilo Carrera. Danilo Carrera, el cuñado de Guillermo Lasso. La preocupación surge, ¿qué tan cerca está toda esta situación de involucrar directamente a Guillermo Lasso? Por demás cerca, Gustavo. Es indudable que está por demás cerca. Y es posible, y aquí es donde cabe justamente las preguntas que se han lanzado el día de ayer. ¿Quién ordenó que se cierre esta investigación previa que se llevaba en la unidad número 1 de lucha contra el tráfico de drogas en Manta? ¿Quién ordenó? ¿Quién desmanteló el equipo de investigación? ¿Sí? ¿Y cómo es que un juez permitió el archivo de este tema? Y esto es un tema que se conoció hasta hace muy poco, Gustavo. No teníamos idea de la condición de existencia de la investigación, de la indagación fiscal
y no pudimos tener claridad sino a partir del 27, 29 de enero pasado, cuando es el asambleísta Fernando Villavicencio quien le pone un comunicado oficial a la fiscal general solicitándole la información relacionada a este caso y solicitándole las explicaciones de por qué la investigación fue archivada, ¿no es cierto? Y solo allí pues existe una respuesta ya a inicios del mes de febrero, me parece que la fiscal le responde el día 3 de febrero, ¿sí? En la cual le dice que esto efectivamente fue archivado por un juez llamado Cristian Quito Carpio, que resolvió justamente su archivo y que la investigación es susceptible de ser nuevamente abierta en el caso de que exista nueva información. Pero la nueva información ha estado presente desde que se abrió el caso llamado encuentro por la propia fiscal general, ¿sí? Es decir, que esa investigación, que no la hemos visto por completo, debería sumarse a lo que está llevando la fiscal general, o porque debo entender que ahí existen ciertas condiciones de fuero que habría que ver si es que se cumplen, ¿no? Entonces, no es un tema fácil para el gobierno, es un tema por demás delicado, ¿sí? Que de comprobarse que el presidente fue informado y conoció y que luego esto se archivó, pues no queda otra alternativa que buscar. Sería absolutamente descalificador. De salida, sí, esto es una condición que descalifica moralmente toda posibilidad de que pueda seguir en el cargo. Eso es así de claro, y pues eso es lo que efectivamente tendrán que demostrarse. Ahora, existen casos, sí, que nosotros hemos visto en América Latina que se han peleado hasta las últimas condiciones. El famoso caso 8000, en el cual se identificó la presencia de recursos económicos en la campaña del expresidente colombiano Samper Pizano, ¿sí? Y recordemos que ahora Samper Pizano pues es uno de los voceros de la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto? Y del socialismo del siglo XXI. Así que miren, este tema que en principio nos puede escandalizar, legalmente no tenemos capacidad de entender en dónde puede terminar, ¿sí? A Ahora, pesar de que nos disguste y nos parezca horrendo lo que está sucediendo. Esta investigación que está haciendo la comisión especial que se creó en la Asamblea Nacional y que ha empezado a receptar ya testimonios. Ayer estuvo Boscan, estuvieron otros funcionarios, el presidente de la República no acudió, hubo una justificación de la Secretaría de Comunicación diciendo que por cuestiones de agenda no podía acudir, pero nos preguntamos hasta dónde puede llegar este informe. Han dicho que van a tener ya un documento para el día 23 de febrero, si no me equivoco, y conocemos que este no es vinculante, pero ¿podría derivar en un juicio político al presidente? ¿Podría derivar en una exigencia al mandatario a que renuncie? Puede generarse, es posible que hay que ver, no entendería bien yo cuál sería la decisión que tenga la Asamblea con respecto a este tema, y no solo pasa por la investigación que está haciendo esta comisión, que hasta ayer no tenía absolutamente nada. Toda la información que se ha ido constituyendo y generando desde que se conoció el caso Encuentro ha sido provocada por Fernando Villavicencio. ¿Sí? Bueno, está el Frente Nacional Anticorrupción también, ¿no?, de la Asamblea. Es él justamente quien relaciona la presencia de Chávez con los albaneses, ¿sí? Y es él quien relaciona la presencia de Danilo Cabrera, sí, con Chávez. Y es él quien presenta un informe, ¿sí?, de carácter personal a la Embajada de los Estados Unidos solicitando que se investigue este tema en particular, sin conocer entonces que de por medio había una investigación fiscal que había iniciado en mayo de 2021 y que se había cerrado en octubre de ese mismo año, ¿sí? Y pues de allí, la información que se ha hecho pública es sobre todo por pedidos de él y ahora de otros asambleístas que están directamente relacionados a este grupo anticorrupción. Pero de la otra comisión, vaya, ustedes, esa gente no tiene ninguna idea, y ellos ya tenían de alguna manera preconcebido que había que juzgar al presidente por unas relaciones que ni siquiera entendían, y que ayer se entienden la magnitud por la información de alguna manera que ha tenido acceso la posta, y que le ha presentado más como un show que como
que como una condición periodística seria. Licenciado Zurita, hay otros varios actores y quisiéramos conocer si es que alguna información tiene usted sobre ellos. Allí está Marcelo Vázquez, el fiscal que estuvo en Manta y que luego está en Manabí y que continúa actuando y que va a ser investigado por la Fiscalía. Está el general Arauz, quien defendía su dignidad, y ha hablado el general Arauz con Diario El Universo, reconociendo que había tenido contactos hace 2 años con Cherres y que ahora entiende por qué le quitaron la visa norteamericana. Estas investigaciones, además en Manta, sobre el famoso informe archivado, hablan de un sujeto de nombre H.D. León, que era el investigado. Él tenía una empresa quebrada en Manta que supuestamente era usada para las operaciones de la mafia albanesa. ¿Qué conoce usted sobre estos personajes? Bueno, el informe o la investigación que inicia la policía y le solicita investigar a la Fiscalía en Manta, lo que denota son 3 caminos, ¿sí? Uno, que investiga a los albaneses, ¿sí? Por hacer las escuchas a los albaneses, llegan hasta Cherres. De Cherres logran identificar su árbol de relaciones que llegan hasta Danilo Carrera, ¿sí? Y pues como principal evidencia la influencia que en cierto momento pudo haber por parte de este círculo de influencia cercano al presidente para permitir el ascenso del general Víctor Arauz al grado de general inspector. Pero el tema es que el general Arauz, ¿sí?, movió cielo y tierra, habló con todo el mundo para tratar de que él pueda ser ascendido, ¿sí? Él habló con todo el mundo, ¿sí? No solo habló con Cherres, habló con quien pudo, y yo puedo dar fe de eso porque incluso habló conmigo. Yo recibí una llamada del general Víctor Arauz diciendo que mueva todas las influencias que yo pueda para que él sea ascendido al grado de general inspector. ¿Yo qué le podía decir? Escucharle. Pues yo soy un mensajero, no soy una persona de influencia. Así que, y recordemos, ¿sí?, que quien hizo principal defensa del general Arauz, sí, cuando efectivamente se encontraba en estos trámites, pues justamente Anderson Boscan en la posta, ¿sí? Y yo como periodista nunca lo hice, pero Boscan sí lo hizo, ¿ya? Así que, pues ese tema habría que aclarar. O sea, ¿había una línea de investigación con respecto al tema Arauz? Sí, pero Arauz también movió cielo y tierra para lograr que alguien le haga caso. A la final nadie le hizo caso y el presidente ya había tomado la decisión, ¿sí?, de no ascenderlo, porque ese fue el comentario y el criterio que en su momento tuvo la general Tanya Varela, porque incluso tenía conflictos personales con él. Entonces eso no iba a suceder. De por medio estaba si es que era correcto o no era correcto, fue subjetivo lo que hicieron con él, y por eso acudió a solicitar una acción de protección que en primera instancia pues le dieron la razón, y cuando le restituyeron es cuando salió el embajador de los Estados Unidos señalando que no iban a permitir que narcogenerales se tomen la policía, haciendo alusión a eso. Si es que el general Arauz ha dicho que por eso le han quitado la visa, yo creo que no. Él ya estaba siendo investigado por otros niveles y en algún momento que conversé yo se lo dije. Y pues este es otro tema que de alguna manera abunda o ahonda con respecto a lo que sucedió en ese periodo. Pero de tal manera que en esta investigación que seguía el fiscal aparecen estos 3 grandes temas. Cherres, las influencias que supuestamente tenían sobre el caso general Víctor Arauz, y pues los albaneses. Y lo único cierto de eso es que el presidente de la República tuvo desde un inicio la decisión de no pedir, de no conseguir su ascenso en base a la información que ya le había generado la policía y la cúpula de ese entonces dirigida por Tanya Varela. Licenciado Zurita, quedémonos por un momento en el origen y el catalizador de toda esta situación, la mafia albanesa. De acuerdo a las investigaciones, a lo que se tiene,
¿Qué tan grande parece ser su estructura en el país? ¿Qué se sabe de su logística? Si podemos hablar así, de su modelo de negocios en Ecuador. Con respecto a este caso, poco, sí, pero luego de que se tuvo acceso a parte de esta información que se ha hecho pública, el portal Plan B con Juan Carlos Calderón ha identificado una línea de una de las empresas relacionadas a este albanés Dritan Jica, donde existe o aparece una empresa agrícola que hizo negocios con otras empresas europeas en ese país, en, en empresas albanesas, donde se identificaron eh, sustancias estupefacientes y que fueron capturadas aproximadamente como 150 kilos, pero se identificaron que existieron como 150 viajes entre Ecuador y ese país como destino final de exportaciones, sobre todo de banano, ¿sí? Entonces, es un tema que no está investigado. Lo que nos abre la puerta es identificar que existen 11 empresas constituidas entre Chévez y los albaneses, que el albanés Dritan Jica entre 2019 y 2020 incrementa notablemente los recursos económicos que manejaba, es decir, pasa de manejar $36.500 a manejar $570.000 en un año, ¿sí? Y que empieza a generar procesos de transferencia de recursos económicos por cifras muy bajas, pero importantes porque mantiene relaciones económicas y transferencias a bancos en Panamá, Luxemburgo, Arabia Saudita, Estados Unidos, Alemania, Turquía, Reino Unido y otros más, que de alguna manera denotan que las investigaciones pues tenían que mantenerse y seguir, ¿sí? Entonces, es de lo poco que se ha podido trascender en las últimas horas que se ha tenido acceso a la información, porque esto no es que se tenía guardado ni de 2 meses, no. Esto se ha tenido acceso hace poco y se ha empezado a tratar de investigar cuáles son sus antecedentes. Primero desde el crimen organizado, que es lo que hay que entender, es lo que estábamos haciendo nosotros antes de que estalle y simplemente se dé a conocer que existía un informe policial que era parte de la indagación fiscal. Pero había que entender y hay que entender qué ha pasado desde 2011 en adelante, donde se identifican la creación de las primeras empresas entre Chévez y los albaneses que tienen como asiento la provincia de Los Ríos. En el relato ante la Asamblea, Anderson Boscan habló también ayer de una supuesta inversión de la mafia albanesa en la campaña presidencial de Guillermo Lasso y de injerencia en las elecciones internas de Creo. ¿Son estas conjeturas, especulaciones o hay alguna evidencia al respecto? De lo que entiendo, esa información está anexada dentro de la indagación fiscal que fue archivada, ¿sí? Entiendo que el informe policial hace referencia a esa condición, pero para hacer referencia tiene que existir ciertas pruebas que apalanquen esta información y habría que tener mayores hechos probatorios, ¿sí? Me parece que eso se basa en una referencia que en algún momento hizo Chévez en una grabación de audio con respecto a algún tipo de comentario que se habían ingresado recursos económicos para la campaña electoral que corresponde a la última del presidente de la República, y eso pues habrá que determinar en la medida en que pues esa información repose totalmente dentro de esa investigación fiscal a la cual pues hemos visto parte. Lo que ha entregado una parte de la posta es una copia, un facsímil de ese informe policial. No sabemos si es que tiene los respaldos, pero esos respaldos seguramente están en la fiscalía, ¿sí? Entonces, todas esas preguntas yo también me las hago y también se las traslado a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, porque a la final, ¿sí?, es quien tiene que responder por este tema y en este caso, ¿sí? Finalmente, licenciado Zurita,
¿Cómo ve usted el probable desarrollo de esta situación con sus connotaciones tanto penales como políticas? No, es un tema muy difícil para el gobierno nacional, sí, y perdón, se me apagó la cámara. No se tenía, el gobierno no contaba con este tema, y pues el desgaste reputacional que va a enfrentar en estos días a partir de la publicación de este informe y su divulgación a través de diversos medios y sobre todo a través de varios asambleístas le van a traer sendos problemas al presidente, y pues no le queda más que responder. Pero la experiencia ya habla mucho de cómo el gobierno pues enfrenta este tipo de temas, y nunca antes habíamos tenido que pues enfrentar como nación, como país, ¿sí? el hecho de que un presidente de la República posiblemente puede estar involucrado por haber recibido recursos para su campaña electoral provenientes del narcotráfico. Y hemos visto actos de corrupción brutales, hemos visto hechos que no se compadecen con lo que significa la conciencia pública, pero esto tiene otro nivel. Entonces da cuenta de la escalada, de la penetración que pudo haber tenido el crimen organizado dentro de la campaña electoral y posiblemente dentro del manejo de la cosa pública, tal como parece que ha estado sucediendo. Bien. Queremos agradecerle mucho por su atención y de paso felicitarle por la seriedad, pertinencia, profundidad de sus investigaciones periodísticas, siempre alejadas del amarillismo. Muchas gracias, Gustavo. Un placer. Declaraciones del licenciado Cristian Zurita, periodista de investigación. Él es el director del portal Periodismo de Investigación. Son las 8 horas.